Bueno, quiero pedirle entonces a nuestro candidato, en primer término, por la lista 195, a concejal por el departamento de Godoy Cruz, que nos dirija unas palabras al compañero Leandro Fontana. Gracias, veo muchas caras de amigos, amigas, compañeros y compañeras, que siendo las 12 de la noche, profundamente desde el corazón, algunos acá agradecemos que nos acompañen porque han dejado de lado la familia, han dejado de lado un tiempo de tranquilidad, han dejado de lado cualquier cosa que ustedes tengan para hacer y vienen a compartir con nosotros. Y eso para mí, de verdad, es inmensamente valorable. Ahora bien, llega la hora de que se acercan los días para la elección del 23 de octubre. Nosotros no podemos pensar, no podemos razonar un departamento de Godoy Cruz que mire su propio ombligo y que esté aislado de lo que sucede en el mundo. Durante años nos mostraron dos caminos: el camino europeo, el camino del Estado de Bienestar socialoide, con sus gobiernos como Sarkozy o Rodríguez Zapatero, que a la hora de tomar medidas ajustan y reprimen. Y por otro lado, un camino liberal, de derecha, que si tiene que invadir, invade, no tiene problema, que son los Estados Unidos. Esos dos caminos en la actualidad están puestos en tela de juicio. No tenemos una fecha de defunción, pues no hacemos futurología ni nos animamos a darle por muerte a este sistema recrítico financiero, pero han entrado en una crisis profunda. En ese marco se disputa el poder en la Argentina. Algunos oportunistas desde la oposición dicen que a los argentinos nos va bien porque hay viento de cola. Es un argumento que se ha usado cada vez que el sistema capitalista ha entrado en crisis. A los argentinos nos ha ido bien, y supuestamente porque nos iba bien por viento de cola. Es cierto, tenemos viento de cola, pero también es cierto que se han tomado medidas del gobierno nacional para aprovechar ese viento de cola. Ya lo decía un señor parecido a mí en el video, y enumeraba algunas de esas medidas. Muy bien, el del video. Si repasamos la crisis de 1874, se llevó puesto en la Argentina al mitrismo y hizo que los argentinos recuperaran la ciudad de Buenos Aires, su puerto y su renta, con Roca y los soldados, digamos, del interior. Después, en la crisis de 1890, la crisis del gobierno convertible después de Selman, los argentinos nuevamente nos hemos puesto por Selman y subió Pellegrini decía algo así, y yo me afilio a Pellegrini, como que los argentinos tenemos que producir algo más que pasto, tenemos que producir bienes y servicios y generar trabajo. Ya entrada del siglo XX y discutiéndose una guerra mundial, la primera guerra mundial, surgió un tal Irigoyen, y con Irigoyen vino, o de la mano de Irigoyen vino la democracia política para los argentinos. La mayoría de Argentina ingresaban en la discusión del debate público y en la participación de la toma de decisiones. La crisis de 1929, la crisis de Wall Street, una crisis muy similar de concentración de la riqueza, similar a la actual, hizo que se generara un proceso de sustitución de importaciones. Ese proceso de sustitución de importaciones generó industria y la migración del campo a la ciudad y el nacimiento de una nueva clase social en la Argentina, que son los trabajadores, y que de repente los trabajadores hicieron algo que se llamó peronismo, y Perón encabezó este movimiento. En la actualidad vivimos una nueva crisis del sistema capitalista a escala mundial que nos genera una posibilidad que nos da viento de cola, pero hay que saber aprovecharlas con medidas que vayan de la mano. Todas estas medidas son la base. A partir del 10 de diciembre, que
la enorme mayoría de los dirigentes políticos en la Argentina están puestos en tela de juicio. El correlato de la crisis económica es una crisis de valores, pérdida de valores, como dirían en la radio, pérdida de valores. Hay una crisis de los valores culturales y una expresión cultural que quizás una de las más acabadas de la actividad política, donde cada uno nos miramos a la cara y tomamos decisiones en conjunto, por nuestro destino y por el destino de las generaciones venideras. Es salir del análisis de uno mismo e ingresar al trabajo en conjunto, que enaltece y enorgullece al ser humano en general, al hombre humano y a la mujer también. Entonces, este tendadal de muertos políticos que va a haber en la Argentina va a ser que nos golpee, la vida nos golpea y nos encandila con lo que está por venir. ¿Qué está por venir? No sabemos bien. Ojalá en parte seamos nosotros los que estamos por venir. Si no, el pueblo argentino sabrá tomar sus caminos para ingresar a lo que está por venir. Pero veamos, un radical, Roberto Iglesias, que no le hace honor a los principios radicales que nosotros podemos reivindicar desde el punto de vista del liberalismo, él en vez de plantear que se quiebre pero que no se doble, que se corte pero que no se doble. Entonces es capaz de cortar todo, salarios, candidatos a presidente, él no tiene ningún tipo de problema. Esa es la expresión quizás más acabada, la frutera del postre, de la putrefacción de la dirigencia política actual. Honrosas excepciones nos acompañan. Y lo decimos con justo conocimiento. En 8 años he podido conocer la enorme mayoría de los dirigentes mendocinos. No se les puede caer una sola idea en favor de los intereses de los argentinos si no se la escriben y no se la redactan. Por ejemplo, nos quieren meter en el brete de plantear minería sí, minería no. Entonces los mendocinos nos pasamos hablando durante 2 años si es minería sí, minería no. Por un lado está la mega minería contaminante y por otro lado lo que plantean no hay que explotar ni un solo recurso de la cordillera. ¿Por qué no pensamos cómo podemos hacer nosotros para explotar sin poner en tela de juicio el aire, el agua y la tierra para nosotros y para las futuras generaciones? Y haciendo que los recursos haciendo que esos recursos, que ahora el 97% de las regalías son del 3%, el 97% de los recursos nos permitirían a nosotros cuidar de nuestra propia tierra. Un ejemplo, lo decimos siempre, pero parece que nadie lo discute. Nosotros podríamos canalizar el agua en Mendoza y generar, por ejemplo, riego por goteo para reforestar 200.000 hectáreas, más o menos la cantidad de hectáreas cultivadas que hay en Mendoza. Nosotros podríamos reforestarla con la reinversión de la renta que sacamos de la minería para poder plantar más árboles y flora autóctona en Mendoza. Eso generaría que baje la temperatura promedio anual, que se transforme en un ciclo, en un centro que atrae la humedad y que se desconcentre, que llueva. Generaría que se reproduzca el ciclo del agua en Mendoza. También, con todos estos recursos, nosotros podríamos hacer reinversión en generar trabajo genuino, reindustrializar productos de Mendoza y generar trabajo genuino, propio. Y no que los mendocinos tengan que salir a buscar trabajo a otros lados. Esto no lo dice ningún dirigente, por eso nosotros tenemos la autoridad moral de plantearlo. También planteamos la federalización de los recursos. Desde el 94, que con el Pacto de Olivos se sancionó el artículo 75, inciso 2, donde el Estado Nacional Recaudo participa y todas las provincias quedaron a la vera del presidente pidiéndole que le abra la canilla, del 94 que nadie plantea que se salga de ese régimen impositivo, salvo el compañero Mauro Aguirre, presidente del movimiento, que lo viene planteando desde el 94. Entonces, que ocupan en general, la gran mayoría que ocupa los niveles decisionales, no toma estas medidas. Nosotros tendríamos que recaudar nuestros propios impuestos y decidir nosotros qué hacemos con nuestros impuestos. Entonces seríamos un país federal en serio. Podríamos decidir hacia dónde volcar nuestras riquezas y cuál es la historia que queremos dar a nuestra provincia y a nuestro municipio. Eso por un lado el sistema federal impositivo, pero aparte
que paguen más los que más tienen y que paguemos menos los que menos tenemos. Entonces sería un poco más justo y equitativo el sistema impositivo. Podríamos seguir hablando, podríamos pretender que estos dirigentes defiendan la cultura propia. A veces, yo lo veo en el caso de Rosales, ustedes han visto los spots de Rodríguez Sá y de Rosales. Rodríguez Sá dice que es una masa de una casa. Es un nivel político, digamos, analizado por todos los grandes licenciados de ciencia política del mundo, porque van a facultad de ciencia política que van a estudiar. Dice, y en el Boca, o en Invita, o les pagan directamente, porque manejan empresas de marketing, les pagan los guachiturros. Después salen a decir que no importa. La idea es lo mismo, es la línea de los guachiturros. Y los guachiturros, miren desde el nombre, es desagradable, pero me da ganas de ir a buscarlo y de que lo pongamos acá, y no le vamos a pegar, pero podríamos mear. Estos guachiturros, no lo vamos a hacer, es simplemente el acto. Pero estos guachiturros, por ejemplo, lo único que consideran a la mujer es un culo con piernas. Y para nosotros es muchísimo más. La mujer, en tendencia, nosotros venimos reivindicando el tema de la equiparación del hombre y la mujer en la sociedad, no en términos formales, en términos de que accedan a puestos de trabajo, no, en términos pongamos al igual, y en el nivel cultural y en el nivel de concepción humana. Por otro lado, el gusto de la música y de la poesía. Me contaba Mauro recién que en un tema durante 3 minutos repiten la misma frase, que supuestamente que se bambolea como una guitarra. Durante 3 minutos los guachiturros hacen algo como una guitarra. Me da vergüenza moverme y decirlo, pero es más o menos así. Hace así. Pero ¿Cómo hace? nos gusta tomar algo y bailar, pero nos gusta con un poco de más nivel. Hay una tradición argentina que influyó en toda Latinoamérica, que es el rock nacional. El rock nacional de todas sus vertientes, con su poesía que se levantaba en contra del engañato y pedía hacer una balsa para salir a navegar en busca de la libertad. Con su poesía, desde ahí al día de la fecha, llegar a los guachiturros, es que hemos retrocedido un par de casilleros. Y estos casilleros no surgen no se recuperan desde el esfuerzo individual. No es cada uno aportando el granito de arena, es falso. Estos casilleros se recuperan desde que nosotros podamos mirar a la cara al argentino y podamos decidir en conjunto cuál es el camino que queremos seguir. No el camino que nos impone, sino aquel camino, como decía Serrat, citando al poeta, aquel camino que nosotros queremos hacer. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nosotros queremos, humildemente, esto es solo una excusa, este 23 de octubre, queremos que sea un escalón más, o un paso más, en este camino que es el camino de la justicia y de la felicidad de los argentinos. Nada más y muchas gracias.